Muchas gracias. Feliz año a todos a este 2021 que tenemos ahora enfrente, después de que el 2020 nos hizo el favor de entrar a este proceso aquí con mi oficina, del cual yo me sumé. Y quiero agradecer otra vez, como siempre, a todos por escucharme. Y pues esperamos que sigamos haciendo historia filatélica como la hemos estado haciendo hasta ahora. La charla que tengo hoy para ustedes pues es en continuación de lo que anteriormente presenté de la sembradora. Anteriormente presenté la sembradora principalmente, que es un timbre francés, eh, desde una perspectiva un poquito más técnica. Ahora voy a platicar más que todo de la originalidad de la sembradora, la semeuse, como se dice en francés. Voy a platicar de detalles del timbre en sí mismo, de cómo ha sido usado, cosas que son muy interesantes de mi perspectiva, cuando menos para este sello, y que como estampilla que se utilizó por más de 40 años, pues yo creo que es un timbre, un sello muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, esta es la agenda que voy a seguir. Voy a repasar un poquito los sellos que había en Francia al inicio del siglo XX, y luego voy a hablar de nuevo de las características principales de la semeuse o la sembradora. Luego voy a hablar del tema central, que son la originalidad de la sembradora, colores, pliegos, papeles, explicar un poquito la parte que tiene que leer milésima, los perfines, la parte de publicidad que se utilizó mucho. También esto va relacionado con carnets, algo de papelería postal o enteros postales. Algunas particularidades que yo veo, voy a incluir tazas, por supuesto, en esa sección. Algo de las dispensadoras, hubo máquinas dispensadoras, algo de exhibición filatélica y cómo fue utilizado este sello en exhibiciones filatélicas, y algo que me enteré este año que se me hizo sumamente interesante, algo que le llaman Original Rurale, que tiene que ver con el uso de la sembradora en las áreas rurales francesas, cosa que es muy interesante. No hay mucho material de yo tengo algunas piezas interesantes de ahí que voy a presentar aquí, y algunas otras cosas adicionales de estas piezas interesantes. Y por último, con la última emisión que salió en los 60s de la sembradora, que ya no es la sembradora de roti, sino la sembradora de piel, pero la sembradora pues es el símbolo francés que habíamos comentado desde antes. Empiezo entonces con un poquito de este símbolo francés, que es uno de los símbolos de la República Francesa, que empezó en la Tercera República Francesa, que fue de 1870 a 1940. Entre otros símbolos, pues aquí tenemos el árbol de la libertad, la cocarde, pero la sembradora es un símbolo que ha permanecido prácticamente desde 1897 en el imaginario francés, en monedas, desde 1886 en medallas, ¿verdad? Que es de donde se tomó la idea original. Al inicio del siglo XX, los sellos franceses que existían eran estos tres. Francia, a pesar de que tiene muchos sellos franceses, me refiero en su uso, son pocos realmente los motivos. Estos son los sellos que iniciaron el siglo. Como no eran del gusto del público, algo que ya expliqué antes, pues empezó a usarse la sembradora. Aquí hay una liga, un video de YouTube que les recomiendo, donde explica mucho de cómo se desarrolló esto, pero también pueden ir a mi charla anterior a explicarlo un poquito con más detalle. ¿Qué fue lo que sucedió con la sembradora y por qué se ha mantenido en el imaginario y en el uso de los franceses después de la Tercera República Francesa, que termina con el armisticio con el Tercer Reich alemán el 22 de junio de 1940? Sigue las diferentes épocas o etapas que ha tenido Francia, y se ha seguido utilizando la sembradora como un símbolo de libertad, ¿sí? Como digo aquí, una mujer que camina con paso decidido, con el pelo y el vestido flotando al viento, con la gorra frigia, que significa libertad precisamente, mientras siembra un campo con el sol saliendo detrás de ella. Y esta pues fue ha sido la primera representación de la República por una figura permanente
y esto es parte de lo relevante que tiene esta emisión y de lo que representa en sí mismo para Francia. Un poquito de historia. La base que se tomó fue de este modelo. Esta es una prueba de la sembradora como sello, y fue diseñado por Luis Oscar Rotti y fue grabado por Louis Eugène Mouchon. Este es uno de los principales motivos que tiene aquí para la sembradora. Vemos algunas características particulares, nomás para recordarlas, porque las vamos a ir manejando más adelante. La primera impresión de estos sellos fue el 6 de mayo de 1903. La última impresión fue el 28 de diciembre de 1940 y su último uso fue en 1945. No hay una fecha exacta, por supuesto. Siempre hay algunos usos más tardíos, ¿verdad? Todos los sellos tuvieron perforación de 14 por 13,5 y fueron impresos tanto en una imprenta plana o rotativa, son las dos que se usaron, de diferentes tamaños. Ahorita vamos a platicar los tamaños porque los pliegos que salieron con sellos pues fueron de diferentes tamaños. Los valores, pues a lo largo de estos más de 40 años de uso, pues tienen diferentes tarifas y por lo tanto hubo diferentes valores con diferentes usos. El número en negrillas pues es el valor y el número que está en paréntesis significa la cantidad diferente de emisiones que hubo de esos valores. Vemos que los valores intermedios pues son los que más se utilizaban porque eran las tarifas más comunes, ¿verdad? De todos los años. La variedad de colores es inmensa, y hay muchas y múltiples tonalidades. Hay mucha discusión entre una tonalidad y otra. Entonces, si queremos identificar mejor uno de los sellos de la sembradora, lo que conviene es ver otras características adicionales de ello. En total, yo he detectado cuando menos 149 diferentes sellos. 139 está en el catálogo especializado de IBERT y hay uno que no tiene número de catálogo. Hay dos tipos, o podemos clasificar en dos tipos, nomás recordando esto, que uno es el que tiene líneas, aquí podemos ver las líneas, y otro es el que es plano, o que le llaman cameo. El que tiene líneas tiene 40 sellos diferentes, y el cameo son 100 sellos diferentes. Generalmente se coleccionan juntos, pero pueden ser separados, ¿sí? El que tiene líneas estuvo vigente de 1903 a 1907, es el que es más escaso, por lo tanto, porque fue usado por menos años, ¿verdad? Pero el cameo es mucho más amplio su uso y es mucho más extenso lo que podemos encontrar sobre él. Se emitieron, pues aquí pueden ustedes ver de línea más o menos un poco más de 127 millones de piezas y del cameo algo así más de 555 millones. ¿Sí? También hubo sobretasas, aquí puse algunos ejemplos, como esta sobre todo. Entonces, las sobretasas tradicionalmente eran hacia la baja. Entonces, los que están con líneas, los de 60 centavos, pues les pusieron sobretasas estos valores. Por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo aquí es el de 65 centavos y le pusieron la sobretasa de 50. También hay en cameos y hay dos emisiones particulares que son estas, que una es una caja de amortización que fue usada entre 1927 y 31, como el de 10 centavos, el de 25, el de 50, que les agregaron ahí valores adicionales, y la Cruz Roja también hubo dos emisiones bastante interesantes sobre ellos. Vamos a platicar un poquito más de ello. Empecemos con la originalidad de la sembradora de la CEMUS. Su gama de colores, que es muy amplia. Aquí estoy presentando colores base, ¿sí? con estos valores para que tengan una idea. Pero si lo ampliamos a todos los colores o muchos de los colores y de los usos, podemos ver todas estas tonalidades. Hay veces es difícil identificar un tono contra otro. Rojos que parecen cafés o que parecen más colores más oscuros, naranjas que tienden a rojos o cosas por el estilo. Entonces, esta es una parte muy, muy interesante
que uno pues puede seguir de estos colores. Entonces, por eso se recomienda más que todo, en lugar de irse por colores, irse por características de las viñetas, que esos serían muchos detalles. No voy a hablar de esos detalles porque son infinitos y tomaría otra sesión completa, más de una sesión, probablemente explicar todos los detalles de cada una de las piezas o de los sellos, ¿sí? Que sería extremadamente largo. Otra parte que es muy interesante es los pliegos. Los pliegos son diversos. Este es un ejemplo de los pliegos. Había pliegos de 144 sellos, 150, 300, 120, 100 y 50 sellos. ¿Por qué es esto? Pues porque a lo largo de todos esos años tuvieron diferentes equipos con los que imprimían. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo. Si vemos esta pieza, pues, o este pliego en particular, pues podemos ver que tiene 5 por 5, son 25 por 4, pues serían 100 sellos. ¿Sí? Pero hay pliegos mucho más grandes y mucho más pequeños. Una cosa también que es interesante y que vale la pena mencionar es la forma en que perforaban. Si ustedes se fijan, es muy común, muy común que la perforación toque fuerte, a veces muy fuerte, el sello en cualquier lado, ¿sí? Y muchas veces pues libera la parte de abajo. Hay veces pues el pie de imprenta queda muy ajustado en la perforación, otras veces queda más libre. Entonces no hay una regularidad en esto. Que es algo interesante cuando uno ve los pliegos completos. Aquí tienen otros ejemplos. Sí, estos son de 100 sellos, pero estos son de más. Y vemos que a los márgenes les ponían algunas marquitas. Ahorita vamos a platicar de algunas de ellas, junto con unos números, como son estos. Estos números son los que le llaman milésima, quiere decir el año en que fueron impresos. Por ejemplo, estos son de 1921, ¿sí? Que es el año en que fueron impresos y es la forma en que los identificaban para saber pues su vigencia, su uso. ¿Sí? También los papeles son interesantes. Ahorita vemos a continuación la lista de papeles, pero este es el que más fácil se puede reconocer porque le pusieron la marca de GC, que es Gran Cosmotion, que es un papel de gran consumo. ¿Sí? Era un papel de muy baja calidad, fibroso, de granito, grisáceo o gris rosado, como lo pueden ver. Entonces, imprimían el GC precisamente con ese papel, porque era el papel como lo daba el proveedor. Aquí es parte de estos pliegos. Si queremos identificar el papel, hay formas de hacerlo, pero es más fácil teniendo pues la orilla del papel, por supuesto. ¿Sí? Aquí tienen los papeles y los diferentes años en los que fueron utilizados. Los papeles, hay características, no voy a meter las características de cada uno en esta ocasión. Lo más fácil, como dije, fue el GC. ¿Sí? Pero ustedes pueden ver aquí que hay muchos tipos de papel que también nos podíamos concentrar en ellos por diferentes años. Y esta es una de las partes, yo creo, más interesantes. No es la única emisión que tiene, lógicamente, que tiene diferentes papeles. En todo el mundo hay muchas emisiones que usan diferentes papeles porque son los papeles que están permitidos o que están disponibles en su momento, por supuesto. Pero para la sembradora en particular son una variedad muy intensa de papeles que fueron utilizados en diferentes años y forma parte de esta originalidad y genialidad que yo le llamo a este tema. La parte del milésime, que es el identificar el año, por ejemplo, que está sobremarcado con FM, que es ejército militar francés, ejército francés, era para el uso del ejército. Le ponían este 4, que era de 1904. Este 7, igual que este que tengo acá en el pliego que está a la izquierda, pues es para 1907, para 1908, aquí tenemos uno, y para 1909. Entonces era la forma en que se puede identificar, pero como ustedes pueden ver, pues el número, pues a pesar de que era puesto en la orilla o en el footer intermedio, no necesariamente siempre iba en medio, como ustedes lo podemos ver aquí. Tuvimos suerte de que los encontramos así, pero muchas otras veces pues era cortado por la misma perforación. Ustedes pueden notar aquí en el pliego, este es un pliego completo, donde podemos ver dos tipos de números también, uno a la izquierda y uno a la derecha. El de la izquierda es un número de control y el de la derecha es la fecha. ¿Sí? Es la fecha en que fue impreso el sello.
A ver, no me dejó avanzar. Sí, que es S7. Bien. También hubo pocas sobremarcas o sobrecargas para poner algunos eventos que tuvieron. Uno fue en 1930, y si recuerdan, para 1930 ya no se usaban los de línea, usaban los sellos Cameo, pero para el Congreso del Trabajo, ¿sí? De la Oficina del Trabajo, sí se utilizó estos sellos. Probablemente tenía algún remanente por ahí que lo sobremarcaron con ese valor. Si ustedes se fijan, pues eran de 50 centavos, y lo que quería aquí que notaran, que se pudiera notar, pues es la variedad de colores que podemos llegar a tener en estos casos. ¿Sí? Aquí vemos las fechas de impresión. Hay veces la fecha de impresión, como mencioné, estaba en el margen derecho, pero también encontramos muchas veces la fecha de impresión en los márgenes izquierdos. ¿Sí? Y no hay una forma en que podamos identificar cuál es cuál. Tenemos que tener la orilla. Esto es muy común por coleccionistas, e incluso también fue utilizado en diferentes sobre piezas postales, ¿verdad? Legalmente usadas, que le dejaban la orilla, como es este ejemplo. ¿Sí? Aquí vemos este ejemplo donde fue impreso en el 33, ¿sí? Y pues dejaban la orilla, no la quitaban, cabía la pieza, o sea, los sellos cabían sobre la pieza, y así le enviaban. ¿Sí? Esto pues podemos ver que está, es de 1933, y esta es una pieza que se me hace rara porque aquí dice 33, entonces yo siempre he cuestionado eso, y quizás alguno luego me va a preguntar sobre lo siguiente, si este es del 29 y dijimos que esto estaba usado hasta el 900, hasta 1907, pues es una de las incógnitas que a todos nos hemos presentado con esto. Aquí está legalmente usada en 1932, ¿sí? Pero se supone que la fecha de que fue impresa esta pieza es de 1933, es parte de lo que podemos encontrar en la sembradora. Por cierto, esta pieza fue subastada hace poco, ¿sí? En una subasta Spink el año pasado, en diciembre del año pasado. Es una pieza que alcanzó un precio bastante interesante precisamente por estas características. Otro tema que tiene que ver aquí y que se utilizó mucho, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero hay muy pocas piezas que yo haya visto legalmente usadas. Esta es una de perfines, esta es de Credit Lonad. Podemos ver, aquí apenas se nota, y aquí están los perfines, aquí lo marqué para que podamos ver. Lo que buscaban es que tuviera las letras CL, en este caso aquí está la C, y aquí está la L. No se ve muy bien aquí, pero aquí lo podemos ver con más claridad. ¿Sí? Diferentes perfines que fueron utilizados por diferentes empresas. ¿Sí? También lo podemos ver por atrás, que es mucho más fácil de visualizarlo. Yo no conozco hasta ahorita, no quiere decir que no exista, pero no he visto hasta ahorita ningún catálogo que hable sobre todos los perfines y los usos que tuvieron. Hay pocas piezas, como decía, postalmente usadas, como es esta. ¿Sí? Pero sí existen, y muchos perfines, y pues es otro de los temas muy interesantes que tiene la sembradora, que acuérdense que los perfines son utilizados por las empresas para que no sean mal usados los sellos por sus empleados o alguien más. Otro tema interesante es la publicidad. ¿Sí? Este fue un sello en el que se empezó a buscar más fondos haciendo publicidad, ¿sí? En los márgenes de los sellos. Entonces podemos ver en diferentes pliegos y en diferentes formatos cómo esto fue anexado. Parte de la publicidad era postal, por ejemplo, utilizar el correo aéreo cuando inició. ¿Sí? Este es el número de control. Pero otros productos como el agua Evian, por ejemplo, que fue puesto aquí, o una compañía de seguros, como ustedes pueden ver. Pero esto es muy común en la sembradora en diferentes formatos y diferentes formas, y principalmente lo encontramos en carnets. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los carnets, pero aquí vemos pues otros productos que fueron utilizados ahí. Los carnets es un tema interesante porque por eso es parte de la variedad que encontramos
en los pliegos, al inicio los carnets no eran hechos o impresos para que fueran carnets, sino que por eso vemos aquí que las perforaciones pasan. Entonces estos son los márgenes que eran cortados y ensamblados en el carnet, como, perdón, me adelanté mucho, como son estos casos, algo que creo que me adelanté de más, no, ahí voy. Aquí podemos ver entonces también el uso que fue en otros países o en otras regiones de Francia. Hay que recordar que todavía en esta época en la que fue utilizado la sembradora, Algeria formaba parte de Francia como territorio francés. Entonces, pero sí lo identificaban de esta forma. Podemos ver aquí este carnet. Si ustedes se fijan, pues este es un margen muy amplio, arriba y abajo, y la perforación pasa. Eso quiere decir que se imprimía todo el pliego, luego se cortaba y luego se grapaba a este carnet y cerrado. Esta es la forma en que se vería. Simplemente aquí lo que quería que vieran los diferentes usos y cómo estaban estos carnets, y se ve claramente en el carnet que fue cortado. Perdón, me voy a regresar aquí tantito. Si ustedes se fijan, no es un corte recto. Eso quiere decir que pues, no era muy bueno también el corte que se utilizaba. Aquí podemos ver que es otro tipo de corte. Por ejemplo, este no pasa, ¿sí? Pero el de arriba, todo el corte, pero el de abajo ya no, ¿sí? Entonces ya es un corte de cajón, o es la parte de arriba del corte que tenemos aquí de la perforación. Entonces, otra forma en que lo podemos ver aquí. La cantidad de carnets es también muy grande, cerca de 90 carnets diferentes con diferentes publicidades y diferentes valores. También podría ser toda una colección nada más de carnets. Los carnets sí son un poco costosos, hay de dos precios por supuesto, pero algunos llegan a los miles de dólares, ¿sí? Y esta es la parte que les decía, donde se ve claramente que el corte no era hecho con mucho cuidado. Esta línea es una línea recta, la quise marcar y para que la pudiéramos ver. Pero pues, ahí los carnets pues tenían pues, diferentes cantidades de sellos. Por ejemplo, este tenía particularmente 20 sellos, ¿sí? Y este otro hay otros de 10 sellos, ¿verdad? Se puede ver también quiénes los utilizaban o cómo se utilizaban con la publicidad, ¿sí? Incluso el impresor de estos sellos salía ahí en la información que viene. Podemos ver parte de lo que les mencionaba de los pliegos, al momento que vemos los números de control aquí, que era lo que mencioné antes, y con la fecha que está acá, que es la parte superior o inferior del pliego, depende dónde lo hayan puesto. No es lo que quiero hacer notar aquí es de que no es una certeza que siempre vaya en el mismo lugar, ¿verdad? Muy bien, avancemos con estos temas. Ahora vamos a enteros postales. También hubo mucho uso de enteros postales. Aquí tenemos 4 ejemplos de carta postal, de letra carta, ¿sí? Y de fajilla, donde podemos ver pues, diferentes formas en que lo usaban. Había escuchado alguna historia interesante sobre estas piezas, por ejemplo, aquí que fue usada y que fue abierta contra este entero postal que está a la izquierda, que está nuevo, y el que está arriba, que como tarjeta postal, y hablaban mucho de que pues la privacidad, cómo era manejada. Entonces por eso hicieron estos pliegos, que los encontramos en muchas otras partes del mundo para estos enteros postales que se doblaban, y la información o la nota que se enviaba pues iba oculta contra una tarjeta postal que pues iba abierta, ¿sí? Entonces también hay mucho uso de estos, con muchas diferencias y sobrecargas. Uno de los temas que se me hizo muy interesante, o que se me ha hecho muy interesante ver en el uso de la sembradora en enteros postales, es un servicio neumático que existía de correo, similar al que existió por muchos años, si ustedes quizás sepan, en Londres. Bueno, se dio en Marsella y en París, y había enteros postales precisamente para esto, y marcaba que este era un entero postal, ¿sí? Y aquí se ponía la dirección. Aquí se puede ver donde se ponía la dirección, y luego decía ver el reverso, y al reverso venía por las instrucciones de cómo debía de ser utilizado esta pieza, ¿sí?
Aquí tienen otro tipo de entero postal. Este es de París. De estos hay aproximadamente de Marsella, si mal no recuerdo, hay 5 y de París son como 12. Cada año salía un entero postal diferente mientras se utilizó, con características diferentes porque la red le iban ampliando. Si ustedes se fijan en el de Marsella, pues es el mapa de Marsella y dónde iba el sistema neumático. De París también existe algo similar, donde venía la red que se iba a ir aumentando de estaciones a lo largo del tiempo. Otra parte interesante, como les decía, entrando en particularidades, anteriormente, pues cuando se movía la perforación, como pues cortaba literalmente al sello, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo usado, que era aceptado, ¿sí? Las sobrecargas, a pesar que los ponían con máquina plana, pues a veces se movía y no siempre quedaba como se esperaría, simplemente cancelando y el número a un lado. Encontramos también no nada más las pruebas que no tenían valor, sino encontramos también algunas que son recortes, lo más probable, de enteros postales, algunos que están imperforados. Errores comunes que encontramos en todas partes, por ejemplo, perforaciones que se fueron mal en los márgenes o sellos que no fueron perforados adecuadamente o recortados de más, o números adicionales que son, yo estimo que eran números de cartero. Ahorita vamos a ver cuando veamos la parte de la parte rural, se le agregaban muchos números de cartero, probablemente los carteros traían los sellos y los dejaban por ahí para utilizarlos después en otras partes, cuando les compraban o vendían sellos en la parte rural. Se utilizaron máquinas dispensadoras también, y este es un tema muy interesante. Si ustedes se fijan, el pliego más grande que era estos, imprimían 10 de corridos, pero una máquina dispensadora pues requería un rollo. Entonces, ¿cómo le hacían? Imprimían el pliego, recortaban cada uno y a mano lo pegaban, con el de abajo. Y entonces aquí vemos pliegos, cuando menos de 11, es la forma en que los podemos identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque eran de 10. Sin embargo, hay unas que acabo de encontrar en esta subasta que se dio el año pasado, donde encontramos que había pliegos pues, bastante más largos, ¿sí? Estos no se vendieron en la subasta. ¿Por qué? Porque pues, andaban, el bloque de abajo de 161 sellos, se dice que era una prueba, pasaba los $100,000. Yo creo que estaba difícil que se vendiera. El de arriba andaba entre 10 y 20 mil dólares. Pues es raro encontrar cosas como esta. Yo nunca los había visto hasta esta subasta, pues mi bolsillo no llegó hasta allá, ¿verdad? Para comprar. Aquí tenemos otro efecto precisamente de la perforación, que no llegó, ¿sí? Es una perforación de caja, como se puede ver, porque fue cortada aquí y está en línea recta. Entonces, pues tenemos, hay veces, este tipo de situaciones que encontramos con estas particularidades de esta sembradora, ¿sí? En sus usos, hay varias cosas que se utilizaron o varias veces que se utilizó la sembradora de formas especiales para identificar eventos filatélicos. Este es uno de los más comunes que encontramos por ahí y fue emitido para la exhibición filatélica en Estrasburgo. Son las únicas 2 impresiones que hay con sellos de 5 y 10 francos para 1927, y fue hecho con motivo de los 50 años de la Unión de la Sociedad Filatélica de Estrasburgo. Se emitieron 50,000 sellos, se pagaban 5 francos para entrar y les entregaban la hojita souvenir. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, estas guías, que son guías precisamente para el corte y la impresión, y van a encontrar también que mucha gente que recortó esto, pues la hoja se les hizo grande y pues manejan, pues se ha quedado nada más los 2 sellos con el gutter en medio. Bueno, son de esas cosas que encontramos por ahí. Esta no es una, no es una pieza muy cara, muy escasa, realmente es fácil encontrarla. Esta es otra exposición, y lo interesante de esta exposición de Estrasburgo es que además también
se utilizó como entero postal, como ustedes pueden notar aquí. Entonces, una tarjeta postal que se utilizó para esta exposición de Estrasburgo, donde podemos ver pues, un uso adicional al que está mostrando aquí, ¿sí? Pero este es para, pues, ya para el uso. No he encontrado fuera de usos pues, netamente filatélicos, porque nada más esto era válido del 4-12 de junio de 1927, algo más de esto. Entonces, pues es la forma en que encontramos este tipo de material. ¿Sí? La parte de Original Rurale tiene que ver con esto, y este es un tema muy interesante, similar al que les mostré antes, y esto es bastante escaso. Yo tengo solamente 2 piezas, he visto probablemente en mi vida 10, 12 piezas que tengan este tipo de marcas, y estas marcas las traían los carteros en la parte rural, o sea, fuera de las ciudades grandes francesas, y cuando les entregaban la pieza le ponían esto. Muchas veces no la cancelaban adicional porque ya consideraban que con esto estaba cancelado, pero el cartero es el que ponía esto, este sello o esta marca sobre el sello. Y también vamos a encontrar en algunos casos que utilizan números. Algunos dicen que son números de factura, otros que son números de carteros. Hay una discusión ahí, todavía no se han puesto de acuerdo en la literatura de cómo manejar. Esto es la tarjeta postal, ¿verdad? Que estaba atrás de esto. Si entramos un poquito en tarifas para ver parte de este esquema agradable de la sembradora desde mi punto de vista, pues aquí tenemos las tarifas que ellos tenían principalmente para Francia y sus colonias. Ya esto lo presenté la vez pasada. Simplemente las quería poner aquí de nuevo para que quedaran como referencia junto con las tarifas internacionales, ¿sí? Que utilizaban los franceses en ese momento. ¿Sí? Estas eran utilizadas para Francia y Francia y sus colonias. Y pues vamos a verlas a continuación en muchos viajes inusuales que tuvo este extraordinario sello. Esta es una carta que a mí una pieza que se me hace muy interesante. Fue enviada desde el puerto Said en Egipto, el 22 de abril de 1905. El puerto Said está ubicado en el Mediterráneo y es por donde se accede al canal de Suez. Y al reverso le pusieron una marca del consulado francés, esta marca que ha sido usada en ese consulado desde 1899, ¿verdad? Pero es una carta, una pieza consular donde la tarifa, pues, paraba un mensaje de 5 palabras y pues le tuvieron que poner la parte internacional adicional, ¿sí? para ello. Este es un paquebot enviado de Adén, ¿sí? En el sureste de la península arábiga. Fue una línea que se llamaba la línea Nueva Caledonia y Australia, que viajaba pues desde Francia, cruzaba el estrecho del Mar del Suez, o el estrecho de Suez, y entraba ahí por el Golfo, hacía una escala en Adén. Este es el barco de donde fue enviada esta pieza el 5 de septiembre de 1908. Esta es otra pieza, la quise incluir más que todo porque va a México. Conozco 3, 4 piezas que han llegado a México con el sello de sembrado. No quiere decir que no haya más, son las que yo conozco. Cuando menos, yo coleccioné en algún tiempo de Mérida, lo que es los sellos clásicos de México de Mérida. ¿Sí? Entonces me lo encontré por ahí alguna vez, se me hizo muy interesante, la guardé. ¿Sí? Desde 1910, y como pueden ver ya son aquí los cameos, que son los que son adecuadamente utilizados. ¿Sí? Los perfiles, como les decía, son escasos. Aquí lo vemos claramente. De Sociedad General pocas veces se ve con esta claridad. ¿Sí? Sociedad General, pues era un banco francés. Creo que todavía existe algo de esto relacionado con ello, de 1917 esta pieza. ¿Sí? Estas también son piezas raras, donde se ponía una sobrecarga adicional, como ya dije, de la caja de amortización, donde se pagaba la tarifa. ¿Sí? Esta es una pieza que va a Hanoi, se llama Tonkin, por eso viene aquí abajo, es la forma en que le pusieron aquí, que es del 24 de abril de 1909.
28. ¿Sí? Pero es un entero postal con una sobrecarga adicional, ¿sí? Por supuesto, para pues, que pudiera llegar hasta desde Limoges, Francia, hasta ese lugar, en el sureste asiático. Esta es otra tarjeta postal, pero, no es entero postal, es otra tarjeta postal simplemente, pero es también de un paquebot de la zona del Canal en Panamá, ¿sí? Que fue enviada el 24 de diciembre de 1935. Podemos ver aquí el paquebot y la zona del Canal con los dos sellos franceses, ¿sí? La tarifa internacional pues era más alta, pues fue pasada y aceptada así. La tarifa internacional era de 30 centavos y aquí pues nada más le aplicaron 20 centavos. Otro ejemplo combinado, ¿sí? Enviado desde el mismo lugar. Esta es una pieza muy interesante que está en mi colección. Es el ferry Contra Costa, que es esta fotografía, que es lo que está al revés de esta postal. ¿Sí? En ese momento, por eso lo quise resaltar aquí, el ferry más grande de trenes jamás construido. Era propiedad de la Central Pacific Railroad, tenía una capacidad de 36 vagones de carga y 2 locomotoras, 4 vagones de pasajeros, y bueno, etc. Operó en el área de San Francisco, ¿sí? Pero es interesante cómo es que esta postal la pusieron allá. Bueno, a veces nos vamos como decimos aquí en México, con la finta, pero pues la postal operó en ese lugar, alguien llegó en paquebot a este lugar, no necesariamente a través del ferry, ¿verdad? Y le envió, y pues tuvieron que ponerle los portes que pedía para enviar París. Este es un ejemplo muy interesante de dos rutas muy diferentes. Las dos van a Japón, si ustedes se fijan aquí, pero van por rutas completamente diferentes. Una hacia el este y otra hacia el oeste. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, la de este lado va vía América y tiene las contramarcas del otro lado, al reverso. ¿Sí? Entonces pasó vía América y luego llegó a Japón. Y la del lado derecho va vía Siberia, ¿sí? Llegó a Siberia y llegó a Japón. Entonces, es muy interesante ver cómo estas dos rutas pues, eran utilizadas. Tienen las tarifas adecuadas para la época, pero la ruta de envío desde Francia hasta Japón pues, era hacia el este o hacia el oeste. Esta es otra pieza interesante porque trae un fragmento para completar, no descubierto por qué aceptó el correo ese fragmento, porque esa era la forma en que quizás aumentaba la tarifa correcta en esos años, que en 1929 eran 50 centavos, ¿sí? Entonces ni siquiera traía la mitad de la tarifa. Entonces vamos a encontrar mucho de esto también en la sembradora, que tiene una tarifa y es utilizar una tarifa mayor, que es común, pero tarifas menores también son bastante comunes y podemos encontrar también muchas cargas precisamente por ello, como es esta, donde la tarifa pues, no fue la correcta, ¿sí? Que esta es una pieza, una tarjeta postal enviada de Versalles a Bruselas en 1931. Aquí podemos ver esta marca del cartero, como les decía, que era muy común que las agregaran, pero pues le faltó porte, ¿sí? Le faltó porte, porque eran 30 centavos, entonces pues la sobrecargaron a la llegada. No sé por qué con 70 centavos, aunque era en Bélgica, pero se me hace que era una diferencia muy grande. Muchas de estas tarjetas postales yo he presentado en algunas exhibiciones, puras tarjetas postales francesas, que son bastante históricas, entonces aquí explico algo de esto. La mayor parte, sobre todo al principio del siglo, muchas de las tarjetas postales eran o siguen siendo muy históricas, casi todas en blanco y negro, por supuesto, pero podemos ver cosas muy interesantes a través de la historia de estas tarjetas postales. Este es otro ejemplo de las tarjetas postales. Este era el dormitorio de María Antonieta en el Palacio de Compiègne, que fue construido pues, en 1374 y es uno de los 3 lugares donde el rey reunía el consejo. Pero lo interesante de aquí la cancelación es de que es poco común un matasellos mudo, como es este caso, ¿sí? Que es bastante extraño que se haya utilizado de esa forma, ¿sí?
Usos específicos para los sellos de 25 centavos, por ejemplo, que hayamos platicado antes que se precancelaban, como es este caso, ¿sí? O que no, más o menos en los mismos años, pues tenía otro uso y tenía que ser utilizado normal, como lo conocemos, ¿sí? Este es un uso local, pues vemos 25 centavos, pero es difícil saber en qué año porque no tiene, por ejemplo, la cancelación por atrás de la llegada. Y entonces, pues también pagó 25 centavos, pero este es un uso local y este es un uso nacional dentro de Francia que tenía también sus variaciones de tarifa. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Es para impresos este tipo de tarifa. Y aquí era lo que les decía también anteriormente, que hay veces, pues, probablemente este era tener un uso postal, probablemente no, no lo sé. No he podido saberlo si tenía un uso postal, pero podemos ver aquí los años en que los sellos fueron impresos, con otros que no tenían esos años, ¿sí? Y podemos ver también que fue diferentes canceladores, aunque es la misma ciudad, con diferentes canceladores, probablemente faltó tarifa, probablemente le agregaron sellos posteriormente a mano, o se dieron cuenta después de que los pasaron y todavía estaba ahí la persona y pues los cancelaron también adicionales. Otro de los usos muy interesantes de la sembradora es tarjetas de ahorro, ¿sí? Que eran precisamente de la oficina de correos francesa, donde la persona que ahorraba pues le iba añadiendo 5 centavos, por ejemplo, de la pieza aquí, ¿sí? De 5 centavos o 10, en este caso fueron solamente de 5 centavos, y podemos ver pues aquí que la completó y pues era una forma de ahorrar que luego le daban el dinero, una forma de hacerlo. Hay muchos formatos de este tipo que se utilizaron por la sembradora. Este es otro tema interesante. También hay varios formatos que tenía el correo francés de avisos de recepción, donde utilizó la sembradora. Entonces, esta es la parte de afuera, doblada, y esta es la parte por adentro, ya desdoblada, para que la veamos, pero es un aviso de recepción que le era entregado, pues, aquí viene la persona, a quien iba dirigido, ¿verdad? Con sus características, y aquí está otra vez el sello del cartero que lo entregó, como lo pueden ver. Pero son piezas, no son muy raras, pero no es fácil a veces encontrarlas. A veces son un poco diferentes, hay varios tipos, aunque traen el mismo número, si ustedes se fijan, 514 aquí, por algún motivo, el formato es diferente. Este es vertical y este es más horizontal. Podemos ver otra vez los datos similares, ¿sí? Como que era un formato más de telegrama o algo por el estilo, pero tenía que ser con la tarifa que ya había sido pagada anteriormente, tenía que ser despachado. Y era la forma en que le decían a la persona a la que iba dirigida la pieza que ya había llegado ahí. Mencioné antes el uso militar. Francia permite que sus soldados utilizaran este tipo de correos con estos sellos. Aquí podemos ver donde pusieron la LFM, que era Ejército Francés o Milicia Francesa, como lo queramos llamar. Pero también vamos a encontrar mucho correo del ejército que no tiene sellos, que era natural que fuera así en cierta forma. Y pues podemos ver diferentes papelería del correo con la cual era enviada, que es la parte más bonita y quizás interesante. Y podemos ver algunos detalles en estas piezas de cómo fueron empleadas en diferentes años. Lógicamente algunos son dentro de la guerra, otros de la Primera Guerra Mundial me refiero, otros no tanto dentro de esa guerra. Y ya casi para terminar, adelante, quería quitar esto aquí, alguien puso aquí en el chat, déjenme eliminarlo. Franquicia militar, exactamente, gracias por mencionarlo. Hay veces, como mencioné en mi charla anterior, muchos de estos sellos son utilizados principalmente en el Medio Oriente. En este caso es la Oficina de Ocupación Francesa en Siria, ¿sí? Donde pues, le ponían la sobremarca, lógicamente, y luego pues tenemos que averiguar, no sé si alguien de ustedes pueda leer, he estado intentando, yo me acuerdo que en el pasado entendía un poquito más estos números, pero pues es un poquito difícil entender las fechas,
¿sí? Esto fue de Alejandría, esto se puede leer aquí, o Alexandreta, en Siria. Hoy es un lugar que se llama Iskanderun, en Turquía, ¿sí? Hay muchos de estos que podemos encontrar en el mercado. En Marruecos es otro ejemplo, ¿sí? Que podemos encontrar. Si ustedes se fijan, es esta pieza que les decía, la Cruz Roja, tenía una sobrecarga. Esta pieza en particular pues iba de Tánger, que está aquí a Lyon, en Francia. El resultado del Tratado de Faz, que es donde se nombraba a Marruecos como protectorado francés, ¿sí? Y solo se utilizaron estos sellos en 1915. En esa época. Son piezas muy bonitas y muy interesantes. Y llegamos, si dejamos ya la sembradora de 1940 hasta 1945, en 1960 se volvió a utilizar el sello, pero ahora lo diseñó Jules Piel. Ustedes notan, pues es el mismo motivo, pero es un poquito más modernizado. El fondo es diferente. Se utilizaron o se imprimieron de 1960 a 1966 más de 1,000 millones. Hay 19 series. Yo no sigo esta, simplemente lo presento aquí como un detalle a considerar si alguien quiere ver esta parte, pero imagínense 1,000 millones de sellos imprimidos, del de 20 centavos y del de 30 centavos fue impreso entre 1961 y 62. Se desconoce su tiraje y solamente hay dos piezas. Dos series en cuanto a esto, ¿sí? Posteriormente se imprimió algo más moderno en 1996, como ustedes pueden ver, para el Día del Timbre en Francia, que se celebra cada año. Este carnet, pues ya es algo mucho más moderno. Podemos ver la sembradora, pues ha cambiado simplemente una parte de ella, pero sigue permaneciendo la sembradora en los motivos franceses, que eso es un tema relevante, no nada más en sellos, también, como mencioné antes, en monedas. Otra emisión, esta es autoderible, ¿sí? De 2003, que se utilizó la sembradora. Son emisiones que se hacen pues una sola vez, hasta donde yo he entendido, estas dos, ¿sí? Y se acaba la emisión. Fue otra forma de seguir la sembradora, que está uno de los temas interesantes, que ya está en euros, ¿verdad? Todo lo demás estaba en francos franceses, ¿sí? Aquí podemos ver otra de estos ejemplos, ¿sí? Del uso de la sembradora en un carnet combinado con la Marianne, ¿sí? Que es otro de los símbolos que han perdurado mucho en Francia. Hay gente que colecciona, junta la parte que tiene que ver con Marianne, que es otra serie de sellos muy interesantes que salieron también posteriormente a la sembradora, ¿sí? Y finalmente, pues la sembradora pues sigue su camino. Yo creo que vamos a seguir viendo en el futuro mucho de esto, de la sembradora, muchos usos. Es una tarjeta postal clásica de la época, ¿sí? De 1904, cuando salió la sembradora, una tarjeta máxima. Hay algunas que están firmadas por Rotti. Creo que ya presenté una de ellas anteriormente. Entonces, pues, quiero darles las gracias por viajar conmigo con la sembradora alrededor del mundo en este inicio del 2021, y espero que les haya sido de interés y lo hayan disfrutado en esta primera charla de mi oficina en este año. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para hacer alguna pregunta o cualquier tema que quieran tratar. Muchas gracias, Jorge. Señor Jorge. Con gusto, a sus órdenes. ¿Preguntas para Jorge por ahí? ¿No? Alfredo. Alfredo, adelante. Gracias, Jorge, muy interesante la plática. En la ocupación de Siria, yo tenía un sello de esos, pero más o menos, ¿cuánto duró esa ocupación? No recuerdo exactamente, porque yo me he Primera enfocado semana. nada más en el sello francés, pero duró algunos años. No recuerdo exactamente cuánto. No Sí, sé, Entre la incluso Primera y la Segunda Guerra Mundial. sí. Incluso Sí. emitieron sellos propios bajo la ocupación francesa, digamos. Esos sobrecargados fueron de la primera etapa apenas invadieron. Uh-huh. Sí, hay mucho de eso en toda esa zona. Cuando se repartieron en la Primera Guerra Mundial, en la zona de Medio Oriente,
sellos franceses, alemanes, ingleses y otros, que los podemos encontrar y los territorios están muy revueltos y yo no he visto nada filatélicamente hablando que hable de los detalles, ¿sí? Y no me he querido meter porque es sumamente complicado. Entonces, se lo dejo a los que les gusta eso, lo siguen. Gracias, Jorge. Jorge, una pregunta. Sí, por favor, Henry. Esa prueba que mostraste de 161 sellos, el bloque ese, que obviamente es un tiraje diferente, ¿se Ajá. conocía antes, se tenía referencia o simplemente apareció en ese remate? Sabes que yo nunca lo había visto hasta que salió en esa subasta. No lo había visto. No lo he encontrado tampoco. Déjame proyectarlo para que sepan de qué estamos hablando todos. No he encontrado referencias puntuales que hablen sobre él en la literatura. Tengo entendido que esta era una colección muy importante y que pues, ahí salió. Y como todo, Henry, probablemente, digo, tú y yo lo sabemos, hay gente que pues se hace estas cosas y se quedan 40, 50 años con ellos hasta que las heredan y luego los herederos se deciden venderlas, ¿verdad? No lo sé. Yo no he visto ninguna referencia, nadie la había mencionado. Las que habían mencionado, o las que he mencionado, visto en la literatura son estas, claro. Sí. Pero estas no, y es interesante, por eso lo quise poner, porque es únicos. Quizás por eso tiene esos valores tan altos, ¿verdad? Y con tanta gente que colecciona Francia en el mundo con tanto dinero, me pareció curioso que no lo vendieran. Porque hay cosas de Francia que se venden a unos precios, pero que uno se pregunta... Sí. Yo pujé por varios lotes ahí, pero se fueron muy altos. Sí. se fueron muy altos, así que pues no me traje de ahí más que un lote. Bueno. Que todavía no me llegue, espero que me llegue. Sí va a llegar. Sí va a llegar, por supuesto. Sí, Spink es muy serio para eso. Luis. Estás en mute, Luis. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Estuvo muy amena, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera, si se conocen marcas de agua en la sembradora, si tú conoces que hay algún tipo de marcas de agua. No se conocen marcas de agua en la sembradora. Y la segunda es si las perforaciones siempre son esas de 14 por 13. Sí, las perforaciones siempre son esas, a pesar de que utilicen perforación de caja o perforación de peine, o de rodillo, como lo quieras llamar, siempre mantuvieron las mismas. Sí. Lo que sí es que no les se cuadraban muy bien, como te diste cuenta que es una de las originalidades. Es muy raro que cuadre una, 100%. O sea, que tú tengas un very fine es rarísimo, rarísimo. Yo tendré unos 10 quizás, en unos 3,000 sellos o 3,500 que tengo. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Cuántos años, Jorge, ya siguiendo la sembradora? Debo tener unos 25 años, Alfredo, siguiéndola. Sí, unos 25 años, formalmente 20. Desde 19 por ahí, más o menos desde el 2001 que empecé a visitar Francia con más regularidad por mi actividad profesional. ¿Sí? Pero yo había visto hace como 25 años buscar un sello que no fuera de México y que fuera interesante. Y se me ocurrió ese porque pues había muchos. Y cuando lo mencioné a don Carlos Fernández, no sé si alguno de ustedes lo conoció, don David sí lo conoció, por supuesto, de México, dijo, estás loco, Jorge, de eso hay mucho y muy caro. Sí, en los 90s que se lo mencioné a él. Sí, se requiere tiempo, pero pues como cualquier sello, ¿verdad? Como cualquier sello, hay que estarlo juntando, tener paciencia, leer, entender la literatura. Mucha está en francés, pero, cosa que no sé mucho.
pero mucha también está en inglés. Este es un sello también que les ha gustado mucho a los británicos, y los británicos han escrito mucho de ello. Hay un libro particularmente interesante que fue escrito por una coleccionista mujer británica que habla sobre muchas de las características de los sellos. No todas, por supuesto, pero muchas de ellas. La mayoría, digamos, un 80% de ellas. Entonces hay mucha literatura, es muy estudiado. También hay falsificaciones, hay que tener cuidado con ellas, no he hablado de ellas, pero también existen sus falsificaciones, por lo tanto, ¿verdad? Pero es un sello muy común que no se falsifica mucho, pero sí existe, las caras sobre todo. Hay unos sobre marcas de postes París que llegan a $2,000, $3,000. Estas sí son hay que tener mucho cuidado con ellas al adquirirlas. Por lo mismo, que son precancelados. Pero de la estampilla base no hay falsificación. No, porque fue impreso mucho. Lo puedes encontrar todos, ¿no? Es que la base no hay nada así extraordinariamente raro, Henry. Entonces, pues no llega a precios interesantes para falsificarla. Ni siquiera hubo falsificación, digamos, postal, alguien que decidió para hacer la pasada. No sé. Lo que sí, como mencioné, hubo muchos usos con menor tarifa que fueron aceptados, muchos por el correo. Son demasiado comunes y que no tienen se me fue el nombre, la T, sí, de tarifa adicional o de falta de porte. ¿Sí? Es muy común encontrarlas, muy común. Sí. Es demasiado común, me llama mucho la atención, realmente. Y lo que me parece curioso es mencionar que es común y hay mucho material caro, ¿no? O sea, o que quiere decir que hay muchísimos coleccionistas, o si he estudiado tanto que le han encontrado pues hasta lo que sí. No es... Bueno, hay piezas que son particularmente caras porque son escasas. Claro. ¿Sí? Como todos los mercados. Pero como fue utilizado tanto por muchos, mira, una vez estaba en un mercado francés y tenían cajas llenas de postales. Y cada postal traía un sello de la sembradora. Los vendían en 50 centavos de franco. Entonces ahí lo que hice fue ver, a ver, ¿qué me falta? Me quedé como 3 horas y compré un montón. Aprovecho. Pero tú vas a encontrar mucho de esto, es lo que te quiero decir. Vas a encontrarlo todo junto, pero vas a encontrar mucho material. Claro. Generalmente una postal de estas la encuentras en precios de 3 a 5 euros. Nunca en 50 centavos de euro, lo que quise decir. Pues por eso dije, voy a comprar aquí. Y compré un montón, no me acuerdo cuánto, como 150 euros, una cosa de esas. Bueno, de todas maneras, era una fracción del precio, ¿no? Así es, sí. Sí, por eso he montado algunas exhibiciones en tarjetas postales con esto, porque es muy interesante. Sobre todo los sitios que presentan, que son generalmente sitios históricos. Y referente a los carnets y todo eso, ¿todos los carnets lo hacía el correo o ellos también daban concesión a, digamos, agencia de publicidad, qué sé yo, para que le hagan la diferente carátula? Es una pregunta un poquito compleja de responder, pero voy a intentar responderla. Mira, los carnets los hacía el correo y luego los concesionaron a que los imprimiera alguien más. ¿Ok? Y esta persona empezó a vender los carnets. Entonces, por eso es la publicidad que pusieron ahí con la autorización del correo. Pero también existen otros usos de escasos, pero también hay otros usos de publicidad con los sellos. Eso ya platiqué en la sesión pasada que mencioné esto. Pero hay veces tú vas a encontrar carnets que fueron impresos 10,000 contra 50,000 de otros. Entonces, eso hace que suban mucho el precio porque son escasos. ¿Sí? Como carnet completo. Entonces, vas a encontrar carnets de 2, 3, 5,000 euros. Y otros carnets de 20, 60 euros, que son mucho más comunes, ¿verdad? Claro. Y hay que recordar también que guardar un carnet completo no era mucha lógica. Hay que recordar eso. Los que compraban los carnets era para usarlos, excepto los filatelistas.
¿sí? Pero si hay mucho carnet, podría ser una colección nada más de carnets o de usos de los carnets, si uno quisiera. Yo no las he visto, pero estoy seguro que se puede hacer. Claro, y con la inmensa variedad también sería interesante, ¿no? Sí. Lo interesante de este sello es de que presenta tantas aristas como las que uno quiera, que es lo interesante del mismo. ¿Sí? Y tantas cosas en las que fue utilizado, o sobre las que fue utilizado, que lo hace muy interesante, por lo tanto. Y yo no creo que nadie tenga todo, o que haya juntado todo, no creo que sea posible. Es muy amplio. Entonces, Es demasiado amplio, demasiado amplio. Pero es parte de la riqueza de la filatelia, ¿verdad? Y de este tema en particular. claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario? Con gusto. Una pregunta, ahí estaba viendo, bueno, me llamó la atención y la verdad fantástica la pieza esa de 160 y pico, realmente increíble. ¿Sabes? Digamos, yo tenía entendido que las máquinas tiraban en tiras de 1. Me llamó la atención que esa tuviera 3 de ancho. ¿No sabes de cuánto es lo ancho por lo largo que lo largaban? Digamos, ¿cómo eran las tiras? El rollo, dices tú, que ponían en las máquinas dispensadoras. Sí. No sé de qué tamaño sean los rollos, no. Porque la verdad que es una pieza impresionante, realmente eso me imagino que tiene que ser un rollo. Sí, yo también creo que debe ser un rollo, sí. Déjame proyectarlo otra vez. Porque hay que verlo desde la perspectiva de esta. Mira. O sea, lo que hacían aquí es que estas las pegaban, como dije, las recortaban y las pegaban, una tras de otra. Se recortaban la fila y luego la pegaban. Por eso aquí quise poner estas de 11, que se puede ver claramente. Pero en este caso son pruebas. Entonces, probablemente estaban probando las máquinas para ver si podían hacer tiras más largas para no batallar en pegar estas. ¿Sí? Pero... Esa prueba pareciera que no están pegadas, sino que es una sola... Sí, una sí, tira. sí. Claro, es una sola pieza. Es lo que estoy diciendo. O sea, probablemente estaban haciendo pruebas que nunca utilizaron. No he visto literatura. Esta es la primera vez que las vi en esta subasta. Lo desconozco. Perdón. Lo desconozco. O sea, lo que sí sé es que es esto. Yo tengo una de estas tiras, ¿sí? Que son también un poco raras. Pero sí se consiguen, definitivamente. Estas nunca las había visto. Son La verdad sumamente que es extrañas. impresionante el tamaño. Sí. Hay que ver que esta era pues, una colección que fue hecha entre 1849 y 1950, ¿sí? Claro. Entonces es alguien que se dedicó a esto por muchos años y con dinero, seguro. Y quizás con acceso al material en la época. Cosa que ya a 100 años de distancia creo que es un poco complicado. Jorge, y en las tiras Que sí, que están pegadas, el empalme de la parte posterior, ¿cómo es? Porque parece que también está perforado. Sí, lo que buscaban hacer, Henry, déjame otra vez mostrarlo. Lo debía haber puesto la foto por atrás, pero si tú te fijas aquí, te fijas cómo no le falta una perforación. Ahí lo puedes notar. Sí. Sí, en este particular, que es el que yo tengo, por atrás, esta pieza, o sea, la parte superior, la pegaban. Está pegada. Ok. Entonces, si tú lo ves sí, entre una y hoja. Entonces, si tú lo ves, pues lo que hay que hacer es precisamente reconocerlo de esta forma, que sean 11. Claro. No lo puedes hacer de otra manera. Claro. Sí. Me llamó la atención que el empalme también sea perforado, porque he visto en otras que hacían lo mismo, pero se nota que el empalme no es perforado, o bien cosas de ese tipo. O sea, aquí tenían cuidado de que fuera perforado y así aquí tienes otro ejemplo. Sí. Aquí tienes otro ejemplo. Gracias. Sí, creo que aquí el empalme no debe estar en otro lugar. Pero esta no es mía, esta la saqué de internet, precisamente como pieza interesante. Debe estar en algún otro lugar. ¿Sí? Pero en fin. Pero son sí, piezas raras. Hola, Sí. Jorge, soy Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿cómo estás? Oye,
¿qué tipo de cultivos eran esos al voleo? ¿Qué sembrarían? ¿Trigo? ¿O para qué estaría sembrando hipotéticamente la muchacha? Trigo. Acuérdate que este fue desarrollado como una medalla de premio de agricultura. ¿Sí? Y lo que principalmente sembraba era trigo. ¿Sí? Y más de esa forma. Ok. ¿Sí? ¿Y en qué año sería? ¿En qué años sería 1897 fue cuando se diseñó. Ah, ok, gracias. Jorge, una pregunta. Sí, adelante. Felicitaciones, muy interesante la charla. El asunto de los carnets, te consulto, es utilizado en varios países, porque aquí en Ecuador tengo yo un carnet, no sé si lo pueden ver ahí, Sí. que tiene publicidad de Filambanco, un banco que se cerró con el tiempo, y utilizaban unas estampillas acá, ¿no? Ese era un carnet del año 1990 en referencia a flores del Ecuador. Y ha continuado con unas cartillas que ahora son similares, ¿no? No sé cuál es la diferencia del carnet a la cartilla que le llaman acá, algo así, que es de correo, te trae diferentes sellos. Este caso es sobre lugares emblemáticos del Ecuador, Galápagos, la Sierra y más, pero son autoadhesivos. Entonces yo no sé si, y este es ahora de este año, del año 2019, que fue el último año que Ecuador hizo emisiones postales. La pregunta es si hay varios países que trabajan eso, y si el carnet que tú tienes allí mostrabas como una grapa, este tiene como con goma, ¿no? Y ahora son adhesivos. ¿Cuál es la relación o la diferencia? Lo que yo sé es que los carnets son doblados, o sea, como una libretita, entonces tú los abres y desprendes los sellos. Yo sé que han sido usados exactamente así. Y yo sé que han sido usados en muchas partes del mundo. En México hay 1 o 2 usos, no recuerdo. En México no se han usado mucho, ¿sí? Como carnets. Pero sí sé que son en diferentes partes del mundo. En Francia eran carnets que tenían 10 o 20 sellos, nada más. ¿Sí? Entonces tenían o una hoja o 2, ¿verdad? Por ambos lados. Es todo la forma en que se usaron. Estos de la sembradora. Sé que ha habido muchos carnets en Francia, ¿sí? De otros tipos, pero no conozco los detalles. Pero estoy seguro que en otros países se han usado también. Alemania e Inglaterra tienen centenares. Centenares, sí. En Estados Unidos también hay muchos. En México 1 o 2, es todo lo que yo recuerdo históricamente hablando. Así que se han usado como carnets. Ok, muchas gracias. Y pues todos los franceses son de tipo libretista, pues se les llama así carnets. ¿Alguna nota final o comentario final por ahí? No veo a nadie más. Mauricio. Ya. Primero, Jorge, felicidades por tu charla muy bonita. Estaba viendo, bueno, y también recordando algo de tu primera conferencia, algunas de las imágenes que mostraste, que sé que por lo visto también este símbolo de la sembradora ha sido inspiración para símbolos en otros países. Precisamente hace poco cayó en mis manos una onza de plata de los Estados Unidos. Es que el diseño es muy similar, incluso con el sol naciente ahí en el fondo, y muy bonito. Así que sé que este símbolo de la sembradora ha inspirado a muchos en otros lados también. Sí. Es cierto, es cierto. Como sellos, sé que Francia tiene algo, Polonia, hasta donde recuerdo. Pero estoy seguro que hay otros países que deben de tener símbolos similares, sobre todo porque la agricultura es algo pues, importante para todos. ¿Sí? Oye, Representa. Jorge. Sí, David. ¿Qué tan cierta es la leyenda urbana que dicen que el diseño está mal, que está sembrando contra el viento?
Pero sí dicen en todos lados Sí, eso. es cierto, no es una leyenda urbana. Acuérdense que los artistas pues se toman muchas libertades. Incluso el diseño original tenía el sol adelante, ¿sí? Entonces lo pusieron luego atrás para que el sol quedara mejor encuadrado, todo esto, sí, es cierto. Va en contra del viento. Si tú te fijas, el pelo va volando hacia su brazo derecho. Déjame poner un sello para que quede claro. Henry, tómale foto a Roberto para la fiesta del Año Nuevo, dentro de un año. Ya. Para el año que entra. Mira, déjame mostrarte a ver si hay un sello grande. Pero mira, si tú te fijas, aquí la cabellera trae el aire de frente. Entonces, si con el brazo derecho vas sembrando, lo va aventando hacia enfrente. Entonces tú no puedes aventar hacia enfrente las semillas porque se te regresa. Sí. ¿Sí lo ves, David? Sí, sí. Es un símbolo del esfuerzo. El costal que trae aquí, pues es donde están las semillas. Entonces las agarras con la mano y las avientas hacia adelante. No las puedes aventar hacia atrás. Entonces sí, es parte de la leyenda urbana que tú dices, pero no es una leyenda, es una realidad. Sí, pero así son las libertades de los artistas, ¿verdad? A lo mejor no nomás la dejaba Varios caer. sellos. En Argentina tenemos una estampilla de sale una fragata, donde las velas van hinchadas hacia un lado y la bandera flambea hacia el otro. La estampilla de la Pacífica es exactamente igual. Bueno, era un vapor, entonces no hay vela, pero se está andando en contra del viento para que le funcione todo. En fin. Pues es que todo depende de qué quieres que se vea y hacia dónde, ¿verdad? La impresión. Hay gente que colecciona todos esos errores en los sellos, hay un montón. Es divertido. Sí, hay muchos. Pues muchas gracias por aguantarme en esta primera sesión de este año, que ojalá tengamos muchas más y que los pueda seguir acompañando. Gracias, Jorge, nuevamente. Gracias. Cuídense todos. Gracias. Y el día de mañana.